Buenas noches, soy María Marlene Acosta Jiménez, alumna de la licenciatura en Nutrición Aplicada. Voy a presentar el contenido de la asignación a cargo del docente de la asignatura Anatomía y Fisiología 1, que imparte el doctor Raúl Aguilar Ávila. Y bueno, de lo que voy a hablar es de la anatomía y fisiología del sistema cardiovascular y del aparato respiratorio, estableciendo su relación con la nutrición. De entrada, lo primero que se puede decir es que en el proceso de nutrición hay una relación de interdependencia y trabajo coordinado entre el sistema digestivo, el aparato cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema excretor. Vamos a recordar de manera muy breve los componentes del sistema cardiovascular. Aquí tenemos en el mediastino al corazón, entre los dos pulmones, dentro de la caja torácica. Ese es el primer componente. Los otros dos componentes son este que vemos aquí en azul, que sería el sistema venoso integrado por venas y vénulas. Y en rojo vemos las arterias, arteriolas y capilares, que serían el tercer componente. En esta imagen vemos los componentes del sistema respiratorio, los pulmones, la tráquea, la laringe, la faringe. Pero en general lo que podemos hacer es dividir a las vías respiratorias en dos grandes grupos: la vía respiratoria superior, donde está la cavidad nasal, la faringe, la laringe, y la vía respiratoria inferior, donde está la tráquea, el bronquio principal, los bronquiolos, pulmones, alveolos. Y bueno, ¿cuál es la función del aparato cardiovascular respecto de la nutrición? Esta función va a ser, en primer término, limpiar la sangre carbooxigenada, oxigenarla, y esto se va a dar mediante la circulación menor. Esta circulación menor yo la llamaría como una especie de bisagra que va a permitir esta vinculación entre el sistema respiratorio y el sistema cardiovascular. La sangre carbooxigenada va a salir del corazón, va a ser bombeada a través de las arterias pulmonares. Los pulmones esta sangre se va a oxigenar y va a ser devuelta a través de las venas pulmonares hacia el corazón, para que entonces empiece la circulación mayor, es decir, distribuir sangre con oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo, al tiempo que también se recogen los desechos. En la figura que sigue vamos a ver con más detalle cómo se articula esta integración de funciones del aparato cardiovascular, respiratorio y digestivo. Para que se dé la circulación menor y como parte de ella se intercambie el dióxido de carbono y el oxígeno, que como decíamos tiene que ver con la circulación menor, eh, es necesario que exista esta respiración mecánica, esta inspiración de oxígeno y expiración de dióxido de carbono, para que entonces los pulmones puedan cumplir con este intercambio de gases. El intercambio de gases se va a dar, como decía, dentro de los pulmones, en los alveolos. El alveolo va a contener fundamentalmente oxígeno, y los capilares van a contener fundamentalmente, esta sangre de los capilares va a contener fundamentalmente dióxido de carbono. Este intercambio de gases que se va a dar entre los alveolos y estos capilares se debe fundamentalmente a tres aspectos: a la presión que ejercen tanto oxígeno y dióxido de carbono sobre la superficie de alvéolos y capilares, a los niveles de concentración de cada uno de estos dos gases, y a la solubilidad que tienen tanto oxígeno como dióxido de carbono en el líquido sanguíneo. Debido a estos tres elementos, va a ser posible que se haga
este intercambio. Este intercambio de gases que se da en los pulmones, repito, particularmente entre alvéolos y capilares, es lo que se conoce como respiración externa o pulmonar. Y una vez que entonces se dio ese intercambio de gases, esa sangre que ya ha sido oxigenada va a pasar a través de la aorta y las arterias hacia todo el cuerpo. Mientras que el dióxido de carbono, a través de esta respiración mecánica, va a ser expulsado del organismo, ¿sí? Entonces, esta sangre con oxígeno que ya está corriendo como parte de la circulación mayor en todo el cuerpo, es la que va a hacer que se lleve a cabo o que se continúe con el proceso de nutrición. Recordemos que ya a través del sistema digestivo, la boca, el estómago y el intestino delgado han empezado a hacer ese trabajo de procesar química y mecánicamente los alimentos, pero se necesita para terminar el proceso de metabolizar todos estos nutrientes del oxígeno. Y quienes van a realizar este metabolismo son estos componentes microscópicos llamados células. En las células son las que van a llevar a cabo la respiración celular o respiración interna, y también implican un cambio o un intercambio de gases. La célula va a utilizar el oxígeno para descomponer todos los macronutrientes que fueron recibidos, y después va a volver a elaborar estos componentes de manera que puedan ser utilizados por el organismo. Para ello necesita el oxígeno. Al llevar a cabo este proceso de metabolizar con base en oxígeno, se genera energía que va a ser empleada precisamente para volver a recomponerse, así podemos llamar, estos nutrientes y que sean utilizados por el organismo. Entonces aquí en los pulmones tenemos la respiración menor, corazón, pulmones, donde el oxígeno se manda al cuerpo, y después en todo el cuerpo tenemos la respiración, la circulación mayor y los procesos de respiración interna que se van a dar en las células para asimilar los nutrientes. Esta parte, ese proceso implica lo que se llama o se conoce como catabolismo y anabolismo. Primero descomponer esos macronutrientes y después volver a formar estructuras para que sean utilizados en los músculos, en el sistema óseo y en general mantener todas las funciones del organismo. Si nosotros queremos complementarlo con esta imagen, haciendo énfasis en esta interdependencia de los sistemas, entonces tendríamos que el aparato digestivo va a incorporar alimentos y agua al organismo, que van a ser los nutrientes que después el aparato cardiovascular va a ayudar a transportar. El aparato respiratorio va a proporcionar el oxígeno que se requiere para que estos nutrientes sean eh, eh, metabolizados, y también para que la sangre sin oxígeno se oxigene. Y también el sistema respiratorio, mediante la respiración mecánica, va a permitir que el dióxido de carbono salga del cuerpo. La respiración celular que se va a dar en las células del organismo va a tener tres fases. La primera de ellas es la glucólisis y se va a dar en el citosol de la célula. Y ahí lo que se va a utilizar es glucosa. Y mediante reacciones químicas, la respiración celular son todas reacciones químicas. Mediante reacciones químicas, lo que se va a generar son estas moléculas de energía,
Después, la segunda fase de la respiración celular va a ser el ciclo de Krebs, donde se vuelve a generar energía, y después la cadena respiratoria, donde se generan más moléculas de energía. Todas estas moléculas son las que se van a emplear para volver a formar estructuras que puedan ser asimiladas por el cuerpo. Entonces, primero se genera energía y después la célula emplea esa energía. Como parte de este proceso, de esta respiración celular, decía, se da un intercambio también de gases. ¿Por qué? Porque va a entrar el oxígeno para poder llevar a cabo todo este proceso y como resultado va a haber un desecho que es dióxido de carbono y agua. Y eso es lo que los capilares que se van a unir o continuar con vénulas van a recoger para expulsarlo del cuerpo mediante el trabajo que hace el sistema cardiovascular, corazón y pulmones. Se expulsa el dióxido de carbono y mediante el aparato excretor otro tipo de desechos, así como agua residual. Todo esto a través del aparato excretor se expulsa como orina. A partir de esto, entonces, lo que yo diría es que el proceso de nutrición se tiene que ver como un proceso integral, contemplando las funciones del sistema cardiovascular, el sistema respiratorio y el sistema digestivo. Y esto nos lleva también a pensar la labor del nutriólogo como una actividad que va más allá de orientar al paciente sobre una alimentación adecuada. Es necesario orientarlo para que cuide todo su organismo, por ejemplo, el aparato cardiovascular, que evite ciertas prácticas perjudiciales como el hábito de fumar, porque con eso daña su sistema respiratorio, su sistema cardiovascular, impide una nutrición adecuada, pero también puede provocar otro tipo de enfermedades como cáncer y dañar otras estructuras. Cuando se afecta un sistema, por la independencia que existe, se afecta toda la salud del organismo humano. Y bueno, como parte de las conclusiones, creo que lo que me gustó es la manera en la que el profesor llevó a cabo las actividades. Si bien fueron un calendario muy apretado, creo que esto permitió terminar en tiempo y en forma. Me gustó que se trabajara con modelos anatómicos, creo que eso permitió ir reflexionando los contenidos y me gustó que desde mi perspectiva en los foros eran como el contenido general de las actividades que posteriormente venían. Entonces, al trabajar el foro ya se tenía una idea de cuál era el contenido que se iba a desarrollar en las otras actividades. Eh, Tal vez mejoraría un poquito los tiempos, fueron muy apretados. Con respecto de las videoconferencias, a mí sí me fueron útiles, me permitieron descubrir áreas de oportunidad y fortalecer algunos de los contenidos que ya había trabajado. Estas son mis referencias y estas las fuentes donde obtuve las imágenes. Y pues no me queda más que dar las gracias al doctor. Hasta luego. Eso sería todo.